No les damos un cordial saludo, bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial también para todas aquellas personas que se conectan a través de este medio, Busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rosario Salas en su segmento Comunicados con él. Así que, Chayo, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, gracias. Buen día a todos. Pues aquí, como es costumbre, ¿verdad? Ya para cada jueves estamos muy contentos de estar en la radio, transmitiendo a sus hogares, a sus trabajos, al lugar donde ustedes se encuentren y pues dándole gracias porque pues Dios nos abre cada día un día con su misericordia, ¿verdad? Entonces aquí, bien, gracias a Dios estamos. Bueno, Ujú. iniciamos con el tema de hoy. Sí, el tema de hoy es ¿cuánto valoras tu redención? Pues esto, hablar acerca de la redención, vamos a verlo en esta mañana y pues iniciamos con el tema, ¿verdad? ¿Cuánto valoras tu redención? ¿Y por qué? Bueno, nuestra redención, a lo mejor la palabra no te es muy familiar o qué es esto de la redención. Y pues yo me hice la misma pregunta, ¿verdad? A veces sí sabemos el tema, conocemos, hemos escuchado, lo oímos pues, en diferentes lugares donde nos acercamos a la palabra de Dios y vemos esta palabra, ¿no? Redención. Y pues en la Biblia, pues yo quería también que, como algunos sabemos, que también supieras, ¿verdad? O que todos los que están escuchando en esta mañana este programa, pues también pudieran saber acerca de esta redención maravillosa que tenemos de parte de Dios, ¿verdad? A través de Jesucristo. Y pues en la Biblia redimir significa rescatar o liberar a alguien de la esclavitud. Sí, liberar a alguien de la esclavitud, pero la esclavitud del pecado y la condenación también. Y mediante el sacrificio de Cristo. Esto es lo que vamos a ver en esta mañana, lo que vamos a estar conociendo y cómo fue esto, cómo pasó esto, cómo es que soy redimido, ¿verdad? Y pues soy liberado y soy rescatado, ¿verdad? Entonces esto es muy importante para nosotros como hijos de Dios o como seguidores de Cristo, aprendiendo de Jesús, o a lo mejor estás iniciando a conocer de Jesús, pues saber esto es bien importante, ¿no? Que eres rescatado, que eres liberado, ¿verdad? Que Él pagó por tus pecados y que ya no hay condenación, ¿verdad? Y que pues todo esto es gracias al sacrificio de Cristo. Entonces estamos aquí en esta mañana en comunicados con Él a través de la radio Busco en Ti online, ¿verdad? Donde estás no es el final y pues no, nosotros queremos conocer todo lo que tiene Dios para este tiempo y para la eternidad, para nuestra vida. Entonces, esto es muy importante, hablar acerca de la redención de Cristo, ¿verdad? Lo que hizo en nosotros. Y bueno, la redención pues es un concepto fundamentalmente pues que está en el cristianismo, ¿verdad? Y bueno, ¿te has preguntado alguna vez por qué todos debemos ser redimidos? ¿Por qué? ¿Y cómo vive una persona redimida, una persona que se sabe libre, una persona que sabe que el pecado ya no tiene nada que ver con él, que ya está libre de pecar, libre de toda condenación, ¿verdad? Ya no, ya el pecado no estás esclavizado por el pecado, no que puedas pecar, sino que no estás esclavizado por el pecado, ¿no? O sea, puedes soltar ese pecado y decir esto no lo quiero más, ¿verdad? Y quitar esa condenación mediante el sacrificio de Cristo. Y bueno, a veces sí nos hacemos esas preguntas, ¿verdad? Que todos debemos saber, ¿verdad? Que soy redimido, ¿por qué soy redimido y cómo vive una persona redimida, una persona que ha sido liberada de todas estas cosas que pues que nos llegan y que a veces están ahí y no sabemos cómo es que deshacerse de esto y por qué no es bueno tener todas estas cosas que nos esclavizan en nuestra vida o que nos llenan de condenación. Y a veces pareciera que el mundo y aún muchos cristianos viven sin valorar la redención que pagó Jesús porque siguen pecando y siguen haciendo cosas que al final les lastiman, les dañan y dañan su vida, ¿no? Entonces, y la vida de los que están con ellos. Entonces, las siguientes escrituras que voy a leer describen un panorama triste del estado de la humanidad, ¿sí? O sea, el estado de la humanidad. Entonces, ese es un panorama triste, ¿no? Lo que vamos a leer ahorita, y en Primera de Juan 3:4 dice, todo el que peca viola la ley de Dios, porque pecar es vivir en contra de la ley de Dios. O sea, si tú estás pecando, si sabes que estás haciendo
mal, que te estás haciendo daño a ti mismo para empezar, y que da igual manera, ¿verdad? Haces daño a otros, y tú sabes que esto dice, todo el que peca viola la ley de Dios, porque pecar es vivir contra la ley de Dios. Y ya veíamos en el segmento de la semana pasada acerca de la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, eso no va con la voluntad de Dios. Entonces, por ahí no es correcto ir, ¿verdad? Entonces nos lo dice Juan en 3, ahí 3:4, y Romanos 6:23 también en la palabra de Dios para todos habla acerca del pecado, que dice, el pecado da como pago la muerte, ¿sí? Cuando tú estás pecando o vives en una vida de pecado, una vida que no es conforme a la voluntad de Dios, pues la paga de ello es la muerte, ¿sí? Entonces, y la muerte no solamente física, porque a veces el pecado te lleva a cosas que pueden, hasta puedes estar arriesgando tu vida, ¿verdad? Por tales o cuales situaciones o que estés haciendo, ¿verdad? Entonces, físicamente y espiritualmente estás muerto para Dios. Eso es la muerte, ¿sí? Estar muerto espiritualmente, también eso es lo que vemos que provoca el pecado, ¿no? Entonces, para Dios es como si no estuvieras vivo, como no estás, o sea, no eres hijo de Dios, no estás en manos de Dios, entonces es también como si estuvieras muerto espiritualmente, pero Dios da como regalo la vida eterna, ¿sí? En unión con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿tienes ese regalo de tener vida o qué prefieres, la vida o la muerte, ¿verdad? La bendición o la maldición. Entonces, por ahí dice en Romanos 6:23, el pecado da como pago la muerte. Y en Romanos 3:23, el otro era 6:23, este es 3:23, dice, todos pecaron, todos, no hay ninguno que pueda decir yo no he pecado. Dice, todos pecaron y por eso no pueden participar de la gloria de Dios, ¿sí? Entonces, desde la caída de Adán y Eva, desde ahí el hombre empezó a pecar, ¿verdad? Y se empezó a enterar de todo lo que quería saber, y todo lo hace y todo lo dice, y muchos ya ahora se creen Dios y creen que pueden hacer todo, y a veces estamos pecando, ¿verdad? Estamos pecando y sin darnos cuenta que Dios nos está hablando en esta mañana por eso, porque somos redimidos, somos liberados de ese pecado. Entonces, todos pecaron y por eso no pueden participar de la gloria de Dios, y por eso tenemos que saber en nuestra vida recibir a Cristo en nuestro corazón, saber que Él nos ha redimido de todo esto, ¿verdad? Cuando tú consideras a Dios, Él te da esa vida plena, esa vida abundante, esa vida de Dios en ti, ¿verdad? No la muerte que viene por el pecado, ¿no? Entonces, eh, pues vemos esto, ¿no? Todos pecaron y por eso no pueden participar de la gloria de Dios. Y pues aproximadamente como 8,000 millones de seres humanos que habitan en la Tierra actualmente, y los otros miles de millones que ya han existido en otro tiempo, fueron condenados a la pena de muerte por sus pecados. ¿Sí? Sí, esto es así, ¿verdad? Porque no han sido redimidos, porque no conocen de Dios, y entonces dice, pues ahí está, estamos leyendo esto que es muy fuerte, ¿verdad? Cada condenado debe estar consciente de que aunque quiera pagar sus pecados con su vida, no es suficiente con que tú digas, yo hice todo esto en la vida y pues con mi vida quiero pagar esto, ¿no? Para ya ser perdonado ante Dios. No es suficiente, la única manera es aceptar a Cristo, la manera que tenemos y la más sencilla, que no es ir al otro lado del mar, ni ir al cielo por ello, ¿verdad? Ni nada, sino solamente tomar esa decisión de recibir a Cristo como tu Señor y tu Salvador, hace la diferencia entre la vida y la muerte, la bendición o la maldición. Entonces, la única manera de aceptar a Cristo es aceptar a Cristo como tu Señor y tu Salvador, y arrepentirte de tus pecados, ¿sí? ¿De qué pecados, verdad? Dicen algunos, yo no tengo pecado, pero bueno, desde el momento en que no reconocemos a Dios, ya estamos diciendo que algo no está bien ahí, ¿no? Necesitamos que Jesús nos redima, ¿sí? Que Jesús nos redima. Por eso es importante que tengamos en claro qué significa redención, ¿sí? Porque la humanidad necesita ser redimida, necesita esto, ¿sí? Y la responsabilidad personal que implica la redención. Una vez que sabes que eres redimido, pues vas a actuar, ¿verdad? De esa manera libre, de esa manera llena de abundancia en tu vida, en tus momentos de la vida, en todo.
y vas a sentirte libre con esa libertad que solamente proviene de Dios Padre, ¿verdad? A través de Jesucristo. Es importante que tengamos en claro qué significa redención, porque la humanidad necesita ser redimida y la responsabilidad personal que implica la redención. Redimir, entonces, significa comprar de nuevo, ¿sí? Comprar de nuevo. Por ejemplo, cuando hablamos de redención, hablamos de recuperar algo. Por ejemplo, llevas pues, un teléfono, por poner algún ejemplo, un teléfono a una casa de empeño, ¿sí? A cambio de un préstamo, ¿sí? Y hay muchas tiendas así, ¿no? Con tantas cosas que se venden y que se usan y que se compran de momento y que otros ya quieren el nuevo modelo de celular y esto, y bueno, llevan su teléfono viejito, ¿verdad? A lo mejor porque tienen una necesidad o necesitan una provisión extra. Y dice, entonces llevas este teléfono en la casa de empeño, ¿verdad? Para cambiarlo por un préstamo o para recuperar tu teléfono, pues a lo mejor lo tenías que usar, lo estabas usando y es de mucha ayuda y todo, pero tienes que llevarlo, por decir, ¿no? Es solamente un ejemplo. Para recuperar tu teléfono deberás pagar el préstamo inicial más unos intereses. Ujú. Entonces, así es, ¿no? Entonces, vas y pues como es un ejemplo de lo que estamos hablando acerca de la redención de redimir, pues vas, ¿verdad? Por tu teléfono y cuando lo recuperas o recuperas eso que es de tu propiedad, mediante el pago, se puede decir que el teléfono, la cosa que hayas llevado o lo que hayas vendido, lo que hayas hecho para volverlo a obtener, dice, ha sido redimido, ¿no? Cuando ya lo obtienes nuevamente, aunque tengas que pagar un precio extra, ¿no? Entonces ahí estás redimiendo, ya es otra vez tuyo, ¿no? Entonces así pasa con la humanidad, ¿verdad? Jesús pagó ese precio, ¿verdad? Y dio más de lo que pudimos imaginar, o sea, su sangre hasta la última gota, y Él nos redimió, ¿no? Entonces, cuando se recupera algo, ¿verdad? Así como, por poner un ejemplo muy simple, ¿verdad? Que fue lo del teléfono, pero cuando Dios recuperó nuestra de eternidad, nuestra vida, nos recuperó a nosotros en nuestra libertad, en nuestra manera de vivir o de estar con Él, todo esto, cuando se recupera, entonces es una redención preciosa, ¿verdad? Entonces, esa redención pagó Cristo por nosotros, nos fue y nos sacó de esa esclavitud del pecado, nos fue y nos atrajo con lazos de amor, ¿verdad? Hacia Él y nos trajo hacia Él, ¿verdad? Y nos enseñó que podemos ser libres del pecado, libres de la culpa, libres del temor, libres de cuánta cosa, ¿no? De toda maldición, de todo lo que pudiera estar mal, ¿verdad? Él dio su sangre, su vida, para que nosotros, tomados por Él, seamos redimidos, ¿verdad? Y libres de ese pecado que nos ataba, que nos tenía ahí confundidos en una vida que no era buena. Bueno, entonces así es, ¿no? Entonces este es como la parte donde nosotros podemos ejemplificar esa redención, ajá, cuando se recupera esa, esa vida, ¿verdad? En Cristo. Cuando se trata de la deuda, tememos por nuestros pecados, por ejemplo, la muerte. No podemos redimirnos a nosotros mismos, necesitamos a Jesucristo, necesitamos, ¿verdad? Un redentor y ese redentor fue Jesús, ¿sí? Entonces, la Biblia habla del concepto relacionado con pagar un rescate, ¿sí? Entonces se pagó el rescate por nosotros, y ahora no estamos más en pecado, no estamos más siendo esclavos, no estamos sin libertad, sino tenemos la libertad en Cristo, ¿verdad? Para ir y compartir el Evangelio, para ir y amar a los demás, para ir y pedir perdón, para estar perdonando, para estar haciendo tantas cosas que Dios nos enseña y en donde obedecemos y vamos y lo hacemos, ¿verdad? Entonces, redimidos somos o debemos ser otras personas, ¿no? Debo rescatarlos de la tumba, dice Oseas 13:14, debo redimirlos de la muerte. Oh muerte, haz salir tus horrores, tumba, desata tus plagas, ya no les tendré compasión. Y esto era cuando nosotros no éramos redimidos, pues teníamos temor hasta de morir, ¿verdad?
y del horror y de cosas, ¿verdad? Dice, tumba, desata tus plagas. Ya no les tendré compasión porque no estaban redimidos. Debo rescatarlos de la tumba, dice. Entonces, el término redimir se ha usado cuando se compra la libertad de una persona. Ujú. Para quitarle de la esclavitud. Cuando se compra la libertad de una persona para quitarle la esclavitud, estamos hablando de redimir. Ujú. El término del mundo de hoy se puede usar cuando se habla de pagar el rescate de una persona que fue, por ejemplo, pues secuestrada, ¿no? Eso es muy fuerte, pero sí cuando se redime a la persona, ¿verdad? Y se da ese pago para que la persona regrese a su casa o en otras situaciones, ¿no? Donde tú también te das cuenta que Dios te ha redimido y ya no tienes ese temor, o ya no tienes esa angustia, o ya no estás en esa depresión, o ya no tienes esa enfermedad, porque Jesús pagó por ello. En todo esto entra la redención de Dios, ¿sí? Entonces ya no tengo ese problema físico, porque Dios me sanó, ya no tengo esa duda, ¿verdad? De las personas o ese desamor porque ahora Jesús me redimió y me está enseñando a amar. Y bueno, cuántas cosas puede Dios hacer, ¿verdad? Con esa redención. Y ya no peco porque ya no estoy pensando en el mal, sino estoy pensando en el bien, ¿verdad? Ya no estoy pensando en qué voy a hacer con ociosidad, sino ahora trabajo para el Señor, sirvo al Señor y estoy siendo redimido por Él y aprendiendo, ¿verdad? En ese caminar con Él. Entonces, en términos del mundo de hoy, se puede usar cuando se habla de pagar el rescate de una persona que fue pues, secuestrada, por ejemplo. El pueblo de Israel conoce la palabra redención porque Dios compró a su pueblo de la esclavitud. Ujú. Entonces, conoce muy bien el pueblo de Israel esta palabra de redención, ¿verdad? Han sido redimidos. Así los israelitas sufrieron una esclavitud agotadora, ¿sí? Que les hizo clamar por su liberación y bueno, hasta la fecha, ¿verdad? Y Dios escuchó sus súplicas y Dios escucha sus súplicas y sus lamentos, ¿sí? Y Dios está con ellos. Entonces, así siempre han sufrido esa esclavitud, ¿verdad? Pero Dios está con ellos. Entonces, ahí también podemos leer ahí en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo 6:6, en la Nueva Traducción Viviente, dice, por lo tanto, dile al pueblo de Israel, yo soy el Señor, te liberaré de la opresión que sufres y te rescataré, perdón, mm, y te rescataré de esclavitud en Egipto. Te redimiré con mi brazo poderoso, ¿no? El brazo poderoso del Señor y con grandes actos de juicio. Pues esto es lo que vemos en la realidad, ¿verdad? Lo que vemos de parte de Dios para su pueblo y para cada uno de nosotros también dice que nos va a redimir con brazo poderoso y con grandes actos de juicio o de justicia, ¿verdad? Y bueno, también hay un salmista, el salmista Asaf, recuerda a Dios como su redentor también. Entonces ahí tenemos en el Salmo 78:35 algo que dice Asaf, ¿verdad? Ahí en el libro de los Salmos. Dice, entonces recordaron que Dios era una roca, que el Dios Altísimo era su redentor. La respuesta del pueblo de Israel frente a la redención debería haber sido una lealtad sincera y absoluta a Dios, estar totalmente agradecidos y comprometidos a obedecerle siempre. Pero, bueno, pero desafortunadamente la historia nos muestra que ellos se olvidaron de lo que Dios había hecho por ellos, ¿no? Entonces, pues ahí es debían de haber tomado en cuenta esa redención de Dios, pero se olvidaron, ¿verdad?, de lo que Dios había hecho por ellos. La esclavitud de los israelitas es solo un ejemplo de la esclavitud a gran escala que existe en la actualidad o de lo que podemos ver. Millones de personas están esclavizadas al pecado y se olvidan de Dios, ¿verdad? Y vuelven a pecar o vuelven a caer o vuelven a hacer esto y aquello que saben que pues los va a llevar pues a la muerte, no a la vida, ¿verdad? Porque, o sea, todo se muere, ¿no? No es que solamente te mueras y caigas ya muerto así completito, sino que vas dejando morir cosas en ti por estar en el pecado, muchas cosas que te das cuenta que tu cuerpo no reacciona o que solamente quieres una cosa o que, bueno, el pecado te lleva a perder tu vida, ¿no? De a poco, pero se pierde, ¿no? También, o de plano así, completamente, ¿no? Pero de esto hablamos, ¿no? Porque la esclavitud hace esto, ¿no? Es un ejemplo de la esclavitud a gran escala que existe en la actualidad.
¿sí? Lo que millones de personas esclavizadas por el pecado. Y bueno, los fariseos de los tiempos de Jesús no se consideraban esclavos de nadie, porque ellos eran pues, los señores de la ley, los que sabían todo lo que decía el Antiguo Testamento y pues estaban listos para, en cuanto alguien se equivocaba, pues decirle por aquí no haces y por aquí no vas y por esto no, y esto no se hace en el día de reposo y esto no, y esto sí se hace y bueno, así estaban los fariseos de los tiempos de Jesús, no se consideraban esclavos de nadie. ¿Verdad? Y ellos le decían a Jesús, nosotros somos linaje de Abraham, somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo nos dices que seremos libres? Pero Jesús, esto está en Juan 8:33, pero Jesús les aclara a qué tipo de esclavitud se está refiriendo él. De cierto les digo que todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado. Ahí en Juan 8:34 leemos esto. Todo el que hace pecado, les dice Jesús a los fariseos, esclavo es del pecado. No es una exageración decir que el pecado ha esclavizado a toda la humanidad. La condición del hombre sin Dios, o sea, no estamos exagerando, pero la condición del hombre sin Dios es algo que es evidente a nivel global, ¿sí? La condición del hombre como la vemos ahora, como nos sorprende, las cosas que suceden, ¿verdad? En diferentes lugares, en diferentes países, en diferentes situaciones, en diferentes culturas, en estratos altos y bajos y de todo, ¿verdad? El hombre siempre ha tenido la necesidad de que alguien lo rescate del pecado, que alguien lo saque de allí. No es una exageración decir que el pecado ha esclavizado a toda la humanidad. La condición humana del hombre, o sea, lo podemos ver, ¿verdad? Sin Dios, es algo que es evidente ya a nivel global, a nivel mundial, a nivel internacional, a nivel cultura y a nivel todo. Entonces, la esclavitud de cada persona al pecado se manifiesta de diferente manera. Los efectos visibles de la esclavitud varían de individuo a individuo. Algunas personas tienen problemas con la infidelidad, otras buscan aliviar su dolor con el uso de drogas, sexo y todo lo que pudiera llevarte a perdición, ¿verdad? Y bueno, borracheras y tantas cosas de las que habla la Biblia, ¿verdad? Entonces, algunas personas tienen problemas con todo esto. Entonces, el problema del pecado es que hace pensar a las personas que pueden hacer lo que quieran, cuando quieran y sin importar lo que Dios diga o lo que diga Dios. Pero cuando al ser humano quebranta los mandamientos de Dios, queda sometido al pecado. Sí, o sea, estás pecando. Entonces, ahí la gran diferencia es que cuando tú te arrepientes y tomas a Cristo en tu vida, ¿verdad? Como el seguidor de Cristo y buscas llegar a esa perfección de Cristo, ¿verdad? Que es el único que ha sido perfecto, a la estatura del varón perfecto, dice el ser humano, quebranta los mandamientos de Dios y queda sometido al pecado cuando no sigue a Jesús, cuando no sigue lo que Dios le dice, ¿no? La voluntad de Dios. Y en primera de Juan 3:4 en la Nueva Traducción Viviente leemos, todo el que peca viola la ley de Dios, porque todo pecado va en contra de la ley de Dios, no va con su voluntad para nuestra vida como estuvimos viendo, ¿verdad? En el tema, por ejemplo, de la semana pasada. Entonces, no va con su voluntad. Por lo tanto, todos los seres humanos se han ganado la pena, han incurrido en una deuda y es la muerte. Y esa deuda es la muerte. Ajá, y pues lo vemos, ¿verdad? Vemos en países o en lugares donde está llegando la droga, donde están consumiendo y cómo mueren, ¿verdad? En la misma calle cae la gente porque es un pecado, ¿verdad? De estar ahí en adicciones, de estar buscando la droga, de todo esto. Es un pecado, ¿verdad? También todo lo que pudiéramos imaginarnos acerca de lo que el hombre hace de lastimar a otro, de matar a otro, no solamente con un arma, sino con el pensamiento. Por lo tanto, todos los seres humanos se han ganado la pena, han incurrido en una deuda y es la muerte, ¿sí? Aunque digamos que no hemos pecado, si no reconocemos a Dios en nuestra vida y no reconocemos lo que Dios habla en nuestra vida, pues estamos distraídos, estamos fuera de lo que Dios dice, pues podemos pecar y no darnos cuenta y decir que todo está bien, ¿verdad? Porque pues no metemos a Dios en la ecuación.
y estamos creyendo que estamos haciendo todo bien y a lo mejor somos bien religiosos nada más o hipócritas o cosas así, ¿no? Que pareciera que eres bueno, pero nadie conoce hasta el final, ¿verdad? A la persona. Entonces, por lo tanto, todos, ¿verdad? Se han ganado la pena, han incurrido en una deuda y es la muerte. Y Romanos 6:23 en Nueva Traducción Viviente dice, pues la paga que deja el pecado, nuevamente dice, es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. La única esperanza que tiene la humanidad para vivir la vida eterna que promete Dios es que sea redimida por Dios, es recibir a Cristo en tu corazón, es ser redimido por Dios y seguir a Cristo, ¿verdad? Y saber, y conocer lo que Jesucristo hizo ahí en la palabra, en los evangelios, y saber y hacerlo, ¿verdad? No solo saber. La única esperanza que tiene la humanidad es esto, es que sea redimida por Dios. No hay ninguna cantidad de dinero suficiente para pagar nuestra pena de muerte. La redención de la humanidad requiere el pago de la pena de muerte. El único pago que podía satisfacer esa demanda es la vida de Jesucristo. Nadie más, ni, o sea, ni que tú digas, yo me muero, pero Dios, que me perdonen, pero sin poner a Dios, entonces el único pago que podía satisfacer la demanda es la vida de Jesucristo. Sí, si tú tienes a Jesús, estás redimido, has sido perdonado, ¿verdad? Has sido liberado de todo pecado. El Hijo de Dios, bueno, pues es al que debemos tener en nuestra vida, moralmente perfecto, totalmente inocente y libre de pecado. Por eso vino Jesús para salvarnos de todo el pecado, ¿verdad? Que puede haber en cada uno de nosotros como personas y pues completamente en la humanidad. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces Él vino a dar su vida por nosotros. Jesús saldó la deuda de toda la humanidad con un solo pago, su sangre, derramó su sangre. Hebreos 9:12 dice, con tu propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, con su propia sangre entró al lugar santísimo una sola vez y para siempre y aseguró nuestra redención eterna, ¿sí? Entonces, pues si vivimos de este lado con Cristo, ¿verdad? Si estamos con Cristo, con nosotros, en nosotros, y para nosotros y por nosotros, y todo es por Él y para Él, entonces estamos redimidos, ¿verdad? Muchas personas hoy en día manifiestan que han sido redimidas por el sacrificio de Jesús, pero continúan a la mejor o continúan viviendo la misma vida llena de pecado. Dicen que tienen a Jesús, pero pecan. Y pues, este, mm, esto está mal, ¿verdad? Pues es que llevan antes de ser salvos, ¿no? Dice, pero continúan viviendo la misma vida llena de pecado y que llevaban antes de ser salvos. Entonces, una vez nuestros pecados han sido pagados por el precio de la sangre de Jesús, pues Dios nos ordena no regresar al pecado. Eso es muy importante. Cuando volvemos a esa vida, pues Dios lo describe como cuando un perro vuelve a su vómito. Sí, pues si regresamos al pecado, una vez que hemos sido salvos, pues Dios describe esto como el perro que regresa a su vómito o la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Esto está en segunda de Pedro 2:22, la palabra es muy fuerte, ¿verdad? Y esto lo dice la palabra en segunda de Pedro 2:22. Entonces, ahí dice, es como si regresaras a hacer lo que ya dejaste y decidiste que no harías, ya no te regreses a eso porque es suciedad, ¿no? Es pecado. Entonces, desafortunadamente la tasa de reincidencia espiritual es muy alta porque muchas personas no comprenden lo que es andar en la vida nueva y no buscan la ayuda de Dios para hacerlo, ¿no? Pablo se encontró con algo parecido en su época. Algunas personas pensaban que la inmoralidad sexual no era mala o que pensaron que se podía tolerar por la gracia de Dios. Y Pablo fue muy contundente al rechazar que el concepto de la redención no es una licencia para pecar. Y por último dice, huyan del pecado sexual, ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. Entonces, cuando hemos sido redimidos, nos convertimos en propiedad exclusiva de Dios y así es, ¿verdad? Ya no somos propiedad del pecado
o de Satanás, ¿verdad? El diablo. Ajá. Las personas redimidas por Dios son liberadas de la esclavitud del pecado y así estamos nosotros. Pues esto es lo que tenemos para este día y pues esperamos que Dios obre en sus vidas y siga alimentando su espíritu y fortaleciendo su espíritu y nos vemos pronto por aquí. Nos vemos el próximo jueves en Busco en Ti, a través también de Comunicados con Él. Hasta pronto.